Mi nombre es Víctor Kairos Feibert y desde el año de 1975 dediqué mi vida a tiempo completo para estudiar la física cuántica aplicada a la medicina. En ese año conocí a la doctora Thelma Moss, quien era la directora del Departamento de Neuropsiquiatría de la Universidad de California. Ella fue la que trajo al mundo occidental la llamada cámara Kirlian. La cámara Kirlian retrata la energía. Esto es una fotografía con una cámara ordinaria y vamos a ver cómo se ve la misma hoja bajo el efecto Kirlian. Entonces la cámara Kirlian retrata la parte invisible que es la energía de la hoja. Entonces, esa energía de la hoja tiene que ver con la vitalidad. Cuando la hoja se enfermaba o se iba secando, iba apagándose esa luz. Hicimos en 1989, 14 años después, experimentos juntos y estudiamos específicamente las emociones y su relación con las enfermedades. Esta es una parte del resultado de ese estudio. En la parte superior izquierda puedes ver un dedo bajo el efecto Kirlian de una persona que está en estado de relajación. Se ve de color azul. Luego le pedimos que pensara en una emoción negativa y en la medida que iba pensando en su emoción negativa, íbamos tomando la secuencia que se ve allí. En la parte inferior de la derecha está la fotografía final, que es cuando ella estaba pensando ya en rabia. Entonces es importante entender aquí en la siguiente conclusión. Tenemos aquí al lado una escala cromática, desde el rojo hasta el violeta. Entonces, mientras más abajo en la escala es más baja frecuencia, mientras más arriba en la escala es alta frecuencia. Entonces, como vemos, cuando la persona está relajada, está en una frecuencia intermedia que es color azul. Y cuando la persona está pensando en una emoción negativa, está de color rojo, que es una frecuencia baja. ¿Por qué es importante entender lo de la frecuencia alta y baja? Porque en la medida que la persona tiene la frecuencia alta, tiende a estar sano. Y cuando la persona tiene la frecuencia baja, es decir, tendiendo al rojo, tiende a enfermarse. En la parte superior nosotros vemos el color violeta y encima del color violeta pusimos un color dorado. Ese color dorado se colocó allí porque aunque no está en la escala cromática, en la cámara Kirlian se puede retratar como un color anaranjado que tiene relación con la sanación. Por eso incluimos el color dorado en la escala. Esta es una serie de fotografías muy interesantes que nos permitió comprender que debajo de cada cuerpo físico tenemos un cuerpo energético que lo sustenta. Entonces, en la línea verde nosotros hicimos un corte físico a la punta de la hoja. En la parte de abajo es la hoja física. Y cuando lo retratamos con la cámara Kirlian, a pesar de que le habíamos cortado la punta, salía la hoja energética, salía la punta energética. Es decir, que la energía no se cortó junto con la tijera. De la misma manera, eso se repitió muchas veces porque para que sea algo científico hay que repetirlo y obtener los mismos resultados. Entonces aquí vemos los diferentes ejemplos de la hoja energética y de la hoja física. Es importante saber esto porque al igual que esa hoja tiene su hoja energética, nosotros también tenemos un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético se enferma primero que el cuerpo físico. Es decir, toda enfermedad ocurre primero a nivel de energía y luego se manifiesta lentamente a través de la materia y entonces un tiempo después que el cuerpo físico, que el cuerpo energético está enfermo, se manifiesta en el físico. Entonces tendríamos aquí el cuerpo físico y aquí tendríamos el cuerpo eléctrico. Así como nosotros tenemos órganos, pulmones, esófago, estómago, etcétera, y eso constituye la anatomía del cuerpo, también tenemos una anatomía bioelectrónica, es decir,
una serie de estructuras energéticas que conforman la anatomía del cuerpo y está constituida por los canales de acupuntura, los chakras, las esferas mentales, etcétera. Esa, esa estructura en física cuántica la conocemos como complejo biopsicocibernético. Bio por vida, psico por la parte psicológica y cibernético porque funciona como un sistema. Entonces, todo órgano tiene un órgano energético que lo sustenta. En este caso está representado por esta mallita. Esa mallita recibe el nombre de retículo local. La tecnología NLS actúa directamente sobre los retículos locales, corrigiendo cualquier error que hubiera en la energía para así sanar el órgano. Entonces, así como nosotros tenemos en cada órgano una mallita, también tenemos en todo el cuerpo una malla general. Esa malla general se llama retículo periférico de transferencia de cargas. En la medida que está brillante, estamos sanos. En la medida que se pone opaco y amarillento, entonces la persona está enferma. Existen varios teoremas en los cuales se basa la tecnología NLS. Uno de ellos es el teorema de un francés que se llama Louis Victor de Broglie, quien en 1924 en una tesis doctoral propuso que toda materia tenía una onda asociada a ella. Es decir, que cada órgano, cada célula, cada vitamina, metal pesado, proteína, enzima e inclusive cada contaminante tiene una frecuencia magnética propia que lo identifica. Entonces, esta es la representación de una onda sinusoidal, que si nosotros le ponemos sonido sonaría como esa onda sinusoidal sería una onda pura. En el cuerpo no se presenta de esa manera, sino que esa onda sinusoidal se presenta como una gran bulla, es decir, una serie de frecuencias mezcladas de cada órgano, de cada metal pesado, de cada vitamina, etc. Entonces, aquí entra a funcionar otro teorema, que es el teorema de Fourier, que vamos a ver a continuación. Este sería el cuerpo físico con su, por llamarlo así, su bulla energética. Entonces, el teorema de Fourier nos dice que cualquier onda periódica puede ser expresada como la suma ponderada de ondas sinusoidales de distinta longitud de onda. En palabras sencillas y sin complicación, cualquier onda puede ser analizada y separada en ondas de diferente longitud. Es decir, que esta bulla que aparece aquí con todas las ondas mezcladas puede separarse de esta manera, es decir, con ondas de diferente longitud de onda. Por eso es que cuando el aparato NLS analiza las frecuencias, puede sacar la frecuencia del hígado, la frecuencia de los riñones, la frecuencia del estómago, la frecuencia de cada uno de los órganos e inclusive la frecuencia de cada una de las enfermedades. Entonces, esa sería la expresión matemática del teorema de Fourier. Aquí se ve como una especie de gráfico donde están mezcladas todas las ondas, que sería este que está acá, donde dice ondas informáticas del campo magnético corporal, y arriba las ondas separadas, de tal manera que se hace un análisis de las diferentes ondas. Durante todo el día esas frecuencias varían, porque no es lo mismo hacer un examen cuando la persona está en ayunas, que no ha comido nada, y que cuando la persona acaba de comer. Cuando acaba de comer, toda la energía está concentrada en la digestión. Entonces van a cambiar las lecturas del estómago, del esófago y de los órganos del aparato digestivo. Durante todo el día están cambiando constantemente. Por eso cuando nosotros vemos una lectura de un aparato NLS, estamos viendo
la fotografía energética de ese momento específico cuando se tomó la lectura. Por eso es recomendable que cuando la persona viene a examinarse, venga preferiblemente en ayunas y descansado. De esa manera podemos tener una información más correcta. ¿De dónde sale esta tecnología NLS? Cuando los primeros cosmonautas se fueron al espacio, tenían el problema de que si se enfermaban en el espacio no hay farmacia donde comprar medicina. Por eso la Universidad de Parapsicología de Rusia hizo todo un estudio de las frecuencias de los diferentes estados de salud y de enfermedad, así como de las medicinas. De tal manera que en el espacio se usa aparatos NLS para poder sanar a los astronautas sin necesidad de tener que ir a una farmacia. Dentro del aparato está, en el software, está guardada todas las frecuencias de toda la farmacopea universal. Es decir, todos los medicamentos conocidos en el planeta están incorporados en el software del NLS. De tal manera que entonces en cualquier momento se hace un examen y cuando se hace el examen puede el aparato decir cuál es la frecuencia específica que lo va a curar. Y esa frecuencia la genera el mismo aparato. Esto sería el NLS, que es la Nonlinear System, que sería el sistema no lineal. El sistema no lineal es un conjunto de ecuaciones que va a calcular el aparato para sacar la frecuencia específica de la enfermedad que se está padeciendo. Entonces, en resumen, tenemos que toda enfermedad comienza a nivel de energía. Cuando se enferma el cuerpo eléctrico, se irá densificando la condición hasta afectar al cuerpo físico. La enfermedad tarda en densificarse días, semanas y a veces hasta años. La tecnología NLS puede detectar el desequilibrio energético antes de que se manifieste en el plano físico. Cada órgano tiene una frecuencia determinada que indica su estado de equilibrio o subsalud. Y cuando el bioescáner detecta este desequilibrio temprano se le llama diagnóstico precoz. La medicina tradicional trabaja quitando los síntomas. La medicina moderna trabaja quitando las causas. Y la medicina NLS trabaja restaurando el correcto spin atómico de las células y quitando la causa de origen. Es decir, que es mucho más profundo que cualquier medicina existente.